nos encontramos reunidos mis compañeros y yo para tratar los temas de trastorno bipolar y esquizofrenia. Trastorno bipolar está a cargo de Lina Esquivel, Alejandro Morales y Caterine Silva. Y esquizofrenia a cargo de Ángela Sanabria, Jenny Murcia, Angie Niño. Empezaremos con trastorno bipolar. Cuéntanos, Alejo. Bueno, el trastorno afectivo bipolar, o TAP por sus siglas, es un trastorno mental, valga la redundancia, que afecta a todas las personas, bueno, puede afectar a diferentes personas. Su característica principal es que la persona que lo sufre oscila entre dos estados anímicos: la euforia, alegría casi irrisoria, y la depresión severa casi letarga. Antiguamente era conocido como un trastorno maníaco-depresivo y se fue modificando debido a que es una amplia gama de subfases de alegría y de depresión que puede llegar a sufrir una persona. Como todo trastorno, como toda enfermedad, tiene unos componentes y unas causas biológicas. Lina, ¿me puedes responder un poco más? Bueno, sus causas esencialmente biológica y genética. No hay una causa como psicológica que factores que puedan presentar. Las personas que padecen este trastorno tienen mal funcionamiento del sistema límbico, quien es el encargado de regular el estado de ánimo. Los factores biológicos implican los diversos transmisores, neuromoduladores, neuréticos, hormonas, iones y alteraciones del patrón clínico y electroenfasiológico del sueño. También existen alteraciones anímicas independientes de los problemas familiares, sociales y laborales. La dopamina también es uno de ellos y las hormonas están implicadas sobre todo en la tiroxina. Es una enfermedad del cerebro, al igual que existen varias partes del cerebro como la visión y el movimiento del cuerpo. También hay estructuras cerebrales que se encargan de las emociones. El más importante es el sistema límbico, que su función es regular nuestros afectos provocados ya sean por tristeza ante hechos desagradables o alegría ante buenas noticias. Es una alteración en este sistema donde existen estados de ánimos bruscos, suele ser hereditario y todo lo que se ha estudiado han descubierto que tienen el gen GNBL en el cromosoma 22, donde aumenta la susceptibilidad a padecer el trastorno bipolar, y también está asociado con diferencias en el gen CLOCK que ayudaría a regular los ritmos biológicos del organismo. Algunos de los síntomas son aumento de energía, hablar muy rápido, sentimientos excesivamente altos o eufóricos, la fácil distracción, la persona puede durar muchos días sin dormir, puede tener una compulsión sexual, puede abusar de drogas como la cocaína, el alcohol y medicamentos para dormir, y tener comportamientos agresivos. Básicamente son dos pilas de síntomas. Los síntomas que van enfocados hacia hacia lo maníaco, la alegría, lo que tú decías, de las explosiones de alegría, de las explosiones diferentes, de emociones positivas, y también la depresión, los letargos largos, los sueños prolongados. Farmacológicamente existe una manera de tratar este trastorno, que son medicamentos a base de litio y cualquier depresor del sistema nervioso. ¿Depresor en qué sentido? Aquellos que buscan que el paciente solo concilie el sueño o genere un estado de inconsciencia. También existe una manera no farmacológica de tratar este trastorno, y es de la mano de un grupo interdisciplinario de profesionales que van desde psicólogos, obviamente un psiquiatra, deportólogos, y dado el caso puede llegar a necesitar la asesoría de un nutricionista para regular, para darle una atención integral al paciente bipolar. Chicos, una pregunta, ¿cada cuánto se dan los episodios? Es improbable. Una persona con TAP no tiene como tal una frecuencia o una predisposición a un ataque. Sí existen factores que pueden posibilitar o desencadenar un ataque, pero como tal que tú puedas cronometrizar, que tú puedas llevar un parámetro de esta persona le dan 3 ataques al día, es improbable. Sí, es un fallo genético, pero
es más mediado por los factores medioambientales que tenga la persona. O sea, es decir, el estrés, la falta de sueño, el no haber comido, diferentes, esos factores influyen más que la predisposición genética. ¿Y desde qué edad se puede dar esta? Mira. No, como tal no hay ninguna edad, o sea, puede comenzar desde la adolescencia, adultos, o sea, no hay una edad determinada, no está científicamente comprobada que exista. Puede durar hasta 3 meses si no es tratada la enfermedad, Tanto en hombres como en mujeres. tanto en hombres como en mujeres. Pues más seguido se ve, o sea, la depresión obviamente se va a ver en la mujer porque pues siempre va a ser como más sentimental, como más hormonal, siempre. La que está más cargada. Sí, el estrés. El estado de los ánimo, amigos, la familia, todo. También tenemos pues una terapia electroconvulsiva que es para tratar la fase depresiva y la maníaca del trastorno bipolar. Si no se responde, pues se dan las médicas. En este tratamiento toca hacer ejercicio, cuidarse muy bien en lo que es la comida, la alimentación tiene que ser de horario, tiene que ser muy puntual. También respetar las horas de sueño y todo eso. Bueno, y Angie, cuéntanos algo de lo que es la esquizofrenia. Bueno, acerca de la esquizofrenia, esta fue creada por Eugen Bleuber en 1912. Es una enfermedad psiquiátrica de carácter crónico caracterizada por un conjunto de síntomas, los cuales pueden ser positivos y negativos. Dice que esta se considera que el paciente psicótico es un sujeto con dificultades en la estructuración del pensamiento y en la toma de decisiones. Por lo general, 1/3 de los pacientes sufren un solo brote psicótico en la vida y ya, no les vuelve a pasar. Otro tercio presentan varias crisis, lo que implica la necesidad de un tratamiento farmacológico y psicológico. Y otra gran cantidad de tercio, la enfermedad permanecerá activa y con altibajos. O sea, muchas veces la pueden presentar, pueden estar bien, como al día siguiente emocionalmente pueden estar mal. Las causas de la esquizofrenia son la predisposición genética, la alteración durante el embarazo, o sea, en el momento en que la mamita va a tener el bebé, es falta de oxígeno, alteraciones morfológicas, funcionales y bioquímicas en el cerebro, y el incumplimiento del tratamiento después de que se haya como diagnosticada esta enfermedad. Encontramos 4 tipos de esquizofrenia, las cuales son paranoide, hebefrénica, catatónica y simple. La paranoide nos altera lo que es el pensamiento y la percepción. La hebefrénica, las alteraciones emocionales. La catatónica altera lo que es la actividad motora y habitual. Y la simple afecta la voluntad y la personalidad con el retratamiento. Podemos encontrar 2 clases de síntomas. En estas encontramos lo que es el síntoma positivo y el síntoma negativo. El síntoma positivo dice que son los comportamientos, percepciones e ideas patológicas presentes en el paciente. El paciente vive su propia realidad. Él no se inventa las cosas, sino que son cosas que tienen percepción totalmente alteradas en la realidad de él. Y los síntomas positivos podemos encontrar lo que son las ideas delirantes, las alucinaciones sensoriales, conductas extravagantes y pensamientos desorganizados. Mi compañera Jenny sigue con más información. Vale, los síntomas negativos entonces son más como lo que disminuye ante lo que es normalmente la persona, lo que hace comúnmente. Entonces ellos pierden el interés por hacer las tareas diarias, pierden como la ambientación, o sea, suelen estar muy aislados, se vuelven antisociales. También dejan de reflejar físicamente emociones, sentimientos, dejan de gesticular, la voz es más bajita, como que siempre están en su mundo. ¿Son tímidos? Son muy tímidos. Pues se vuelven tímidos, ¿no? Luego de que se les diagnostica la enfermedad. Bueno, la enfermedad no es algo que aparece así de la nada, no es algo súbito, es algo que va poquito a poquito. Esta ansiedad puede iniciar en la adolescencia, pero puede que como tal el primer ataque les dé, no sé, 2-3 años después. No es que de momento les digan usted tiene esquizofrenia y le dé ya todo,
pero se dice que el primer ataque es el más difícil, porque es donde se muestran todos los síntomas de un solo momento. También, bueno, pues esto, el tratamiento es farmacológico y es psicoterapéutico. Cuando hablamos de farmacológico, lo que más utilizan, el medicamento que más da, es la clorpromazina y la haloperina. El haloperidol. Eso. El haloperidol. Bastante neurodepresor. Exactamente. También, bueno, ¿qué hace en el cerebro? Pues como que el de una persona normal que no esté diagnosticada por esquizofrenia, tiene ellos, los que son esquizofrénicos, tienen las cavidades más llenas de fluidos en el centro del cerebro, tienen los ventrículos son un poquito más grandes que los de alguien normal. Ok, vale, tú dices más o menos que morfológicamente el cerebro es diferente Sí. en muchas funciones. Si morfológicamente es diferente, una opción podría ser una intervención quirúrgica. No, Vale, pues bueno, es que, o sea, eso de los ventrículos grandes, pues queda o sea, es una deformidad extraña. ¿Eso es congénito o es hereditario? Hereditario. Tiene que ver con genes, exacto, igual le da igual a los hombres como a las mujeres y puede empezar desde los 5 años de edad en las personas. pero es algo genético. O sea, es algo Sí, genético, netamente, determinado, sí. netamente genético. No Pues sé. no es determinado porque científicamente no se sabe de dónde o por qué se da la enfermedad. Pero si es algo que si el papá lo tuvo, lo puede tener el hijo, lo puede tener el... Nietos, 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 bisnietos, ajá. exactamente. Tener una predisposición, al igual que el TAP, tener una predisposición, más no asegura que si yo lo sufro, mis hijos lo vayan a sufrir. No, es como un 50-50, pero pues sí se dice Está la que... posibilidad de sí, que sea está la hereditario. posibilidad más, No, no neta. De hecho, Vale. sí. Igual lo que nos decía Lina, o sea, todo también va en, pues, como tratamiento, seguirlo a su regla, descansar y... La buena alimentación. Sí, hay muchos factores, sí, o sea, no solo con medicamentos ni con terapias psicológicas, sino también depende mucho del paciente en el que quiera él. No, y Aunque también la- la ayuda familiar y eso. Aunque la sociedad de hoy en día no es que nos ayude a mucho. Bueno, eso sería un punto interesante. ¿Cómo el paciente, el esquizoide o el bipolar, se afecta por la sociedad? Yo pienso que, digamos, por ejemplo, los bipolares, pues obviamente son personas capaces, obviamente no es una enfermedad totalmente incapacitante, pero sí sus crisis pueden tener varias repercusiones en el aspecto social. Claro, los aíslan. Los aíslan o, Pueden digamos, perder sus trabajos, o sea, afectan no. su vida cotidiana muchísimo. De hecho pasan las dos, porque igual cuando a una persona esquizofrénica le da su ataque, lo que hacemos como sociedad es, uy, no, Rechazar. pongamos una barrera. Normalmente pues ellos van a tratamiento y todo esto, aunque ellos lo hacen inconscientemente porque es algo que no es de ellos. O sea, sí no es de ellos, o sea, como que se pierde su mundo y ellos hacen, o sea, nosotros como sociedad lo que hacemos es alejarla, aunque bueno, ya como psicólogos, una de las terapias para la esquizofrenia es ayudarlos a involucrar nuevamente con la sociedad. la resocialización. Sí, o sea, Pues más que todo se basa en la sociedad ayuda. Porque hay mucha gente que lo que tú dices, nada. O sea, cree que eso es enfermedad o a veces piensan que es contagioso Que es o algo, prendediza, exacto. con ideologías que no tienen nada que ver. Pues bueno, o sea, se podría tratar desde dos aspectos: el aspecto social de resocialización del individuo y el aspecto de la sociedad incluyente. Porque, o sea, no se podría, o sea, por más de que nosotros trabajemos con el paciente, podríamos reinsertar, bueno, resocializarlo, más no la sociedad lo volvería a aceptar. sí, claro. Sí, es complicado. Pero pues yo pienso que en las dos, el autoestima, o sea, en los dos trastornos, el autoestima de la persona está en el piso. Entonces, si nosotros hacemos terapia de socialización, así la sociedad no ayude, pero Bueno, uno es espérame, intenta. ahí te diferiría porque es como el TAP tiene dos fases. Cuando está deprimido, obviamente su percepción, su propiocepción es muy baja, pero cuando
cuando el comportamiento es maníaco, tiende a la explosividad, tiende a sentirse un ser superior que es inmune al dolor, es inmune al sufrimiento y es inmune de por sí al daño físico. O sea, él es el dueño del mundo. Es por eso que lo que tú decías del haloperidol, el haloperidol es uno de los primeros medicamentos que se le da a un paciente con TAP, porque la mayoría de los casos que llegan a hospitales es por una explosión de hiperactividad. Dado caso, hasta pacientes han tenido riesgos de ser violadores por su misma predisposición y por su apetito sexual que de un momento a otro despertó. Desborotan. Comienzan a hablar mucho, se ponen nerviosos, se ponen ansiosos y terminan o drogándose o cometiendo algo que fue sin querer. Pero Pues tú tienes el caso de... Sí, existe el caso del pintor Vincent Van Gogh, que era uno de los bipolares más conocidos, aunque en esa época no se conocía el trastorno, sino era considerado un loco. Sencillamente en un ataque de ansiedad, pero motivado por la manía, por lo maníaco, se cercenó parte de la oreja, su conocido autorretrato con el vendaje en la oreja. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haber compartido este momento y por haber pues explicado los dos temas. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Feliz tarde.